Hoy hablaremos del principio de Pascal. Pascal fue un matemático, físico y filósofo francés que nació en 1623 y murió en 1662. Entre las muchas contribuciones que Pascal hizo a la ciencia, se encuentra su conocido principio, el principio de Pascal, el cual establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Antes de continuar, es necesario recordar el concepto de presión. Se llama presión ejercida por una fuerza sobre una superficie al cociente entre la fuerza y la superficie. Diferencia entre sólidos y fluidos. El principio de Pascal, que es muy simple de probar para líquidos incomprensibles, es válido para todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, y señala una diferencia fundamental entre los sólidos y los fluidos. Mientras los sólidos transmiten las fuerzas que se le aplican en la dirección de esas fuerzas, los fluidos transmiten las presiones que sobre ellos se ejerzan de manera íntegra y en todas direcciones. Diferencia entre líquidos y gases. A pesar de que los líquidos y los gases son fluidos, existe entre ellos una gran diferencia que podemos notar de la siguiente manera. Podemos tomar una botella vacía, es decir, llena de aire, y taparla fácilmente con un corcho. Si llenamos la misma botella con agua e intentamos taparla, notaremos que o bien se derrama agua hasta que queda lugar para el corcho, o bien no podremos taparla. En este último caso, si se hace una presión demasiado intensa, la botella se rompe. Conclusión: un gas es fácilmente comprensible, un líquido es prácticamente incomprensible. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es un dispositivo cuyo esquema principal se está viendo en pantalla, conocido como palanca o prensa hidráulica. Una de las muchas aplicaciones de la prensa hidráulica es elevar un objeto utilizando una fuerza menor al peso del mismo. Observemos que si sobre el pistón pequeño, es decir, el de la izquierda, cuya área es A1, aplicamos una fuerza F1 que lo mueve hacia abajo una distancia D1, sobre el pistón grande de área A2 aparece una fuerza F2 igual al peso del auto que lo eleva a una distancia D2. La presión ejercida sobre el pistón pequeño es P1 igual a F1 sobre A1 y la presión sobre el pistón grande es P2 igual a F2 sobre A2. Ahora bien, por el principio de Pascal, ambas presiones son iguales, con lo cual F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, de donde F1 es igual a A1 sobre A2 por F2. Y como A1 es menor que A2, A1 sobre A2 es menor que 1. Y eso significa que F1 es menor que F2. Es decir, se puede elevar el automóvil ejerciendo una fuerza menor a su peso. Hasta aquí todo suena muy bien. Sin embargo, hay un precio que pagar. Como el volumen B, desplazado hacia abajo por el pistón pequeño, es igual al que emerge cuando sube el grande, tenemos que B es igual a D1 por A1, lo cual también es igual a D2 por A2. De donde deducimos que D2 es igual a A1 sobre A2 por D1. Y como A1 sobre A2 es menor que 1, D2 es necesariamente menor a D1, lo cual significa que el precio a pagar por elevar un cuerpo utilizando una fuerza menor a su peso es que debemos mover una distancia mayor el pistón pequeño a la que lograremos elevar el cuerpo. Ejemplo: calcular la fuerza que debe aplicarse para elevar un auto que pesa
1980 kilogramos fuerza si el émbolo pequeño tiene un diámetro de 2,2 centímetros y el émbolo grande tiene un diámetro de 16,4 centímetros. Para resolver el problema, comenzamos calculando el área del émbolo pequeño, que llamaremos A1. Ese área es igual a pi por el radio del émbolo pequeño, es decir, pi por 2,2 sobre 2 centímetros elevado al cuadrado. Y eso es igual a pi por 1,1 centímetro elevado al cuadrado. El área del émbolo o pistón grande, A2, es igual a pi por 16,4 sobre 2 centímetros elevado al cuadrado, ya que el diámetro del émbolo grande es igual a 16,4 y por lo tanto su radio es 16,4 sobre 2. En definitiva, el área A2 es igual a pi por 8,2 centímetros elevado al cuadrado. La fuerza F2 no es ni más ni menos que el peso del auto. El problema nos dice que el auto pesa 1980 kilogramos fuerza, lo cual, si trabajamos con el sistema internacional, equivale a 19.404 newton. Por lo tanto, la fuerza necesaria para elevar el automóvil es igual a A1 sobre A2 multiplicado por F2, y eso nos da 349 newton. Es decir, un automóvil que pesa 19.404 newton se puede elevar utilizando solamente 349 newtons. Es interesante observar que si el pistón pequeño se ha movido una distancia de 1 metro, el grande se moverá una distancia de 2 igual a 0,018 metros, es decir, 1,8 centímetros. En definitiva, estamos diciendo que si movemos el pistón pequeño 1 metro, el auto se elevará 1,8 centímetros.